¿Y por qué digo que los cuadernos de la corrupción recién empiezan y todavía falta lo mejor barra lo peor? Depende cómo lo mires, ¿eh? Depende cómo lo mires. Yo digo mejor porque yo creo que cuanto más verdad salga, por más dolorosa que sea, es mejor. Y algunos dicen, bueno, debe ser peor por las noticias. Quiero anticiparte algo que te va a sorprender. ¿Vos creés que viste todos los cuadernos de la corrupción después del procesamiento de Cristina y de unos 40 exfuncionarios y grandes empresarios? Bueno, tengo una buena barra mala noticia para darte. Todavía falta lo peor. O lo mejor. De nuevo, depende cómo lo mires. Yo creo que es mejor. Porque el auto de procesamiento de más de 500 páginas de Bonadío, te sigo recomendando, léelo, es solo la punta del iceberg. Y no porque se me ocurrió a mí, no porque se me ocurrió a mí. Está llegando Silvina Martínez, lo voy a compartir con ella. Gran analista sobre procesos judiciales y causas judiciales. Ya está Facundo Pastor, Lucía Salinas. Hoy lo hablábamos en la reunión de producción. Apasionante la reunión de producción. Cuando hablamos con datos y con los expedientes en la mano, es apasionante. No se nos ocurrió a nosotros. Es por esto. Bonadío, además de la causa madre, ya abrió otras 3 causas. Lucía, haceme que sí o que no. Otras tres causas, ¿no? 3 causas. Y por esas 3 causas, una buena parte del círculo rojo, blanco, gris, poné el color que quiera, son empresarios, banqueros, funcionarios, exfuncionarios. 3 juicios nuevos. Uno, vinculado específicamente al sector energía. Préstame atención, porque es muy sencillo de explicar. En cuanto venga Silvina Martínez, por favor, la sientan. Hola Silvina, buenas noches. Ahí está Marcos Lavagna. Marcos, gracias por venir, Yo los voy saludando todos de lejos. La Espina, Luciano, gracias por venir, Vamos a hablar del presupuesto y de economía. Con los dos, con uno por uno, Perfecto. Los números rojos del gobierno son rojos, Serios. Y a ver qué nos ofrecen con el presupuesto, ¿no? Bueno. Sincero, pero todo para abajo. Perdón, después lo hablo. Vuelvo. Energía. Abre una causa por el sector energía. Hoy me decía, Lucía, dejó todo lo que tenía que hacer y me decía, mirá, hay una nueva causa en el sector energía. Le digo, sí, ya está. No. Mirá, por ejemplo, empecemos a analizar. Los barcos de gas licuado. La causa madre. Los barcos de gas licuado. Por ejemplo, esto es lo que hay que investigar, Los pozos petroleros que se entregaron a cambio de algún retorno. Te digo de memoria, el revoleo de pozos petroleros que hicieron con Lázaro y Cristóbal. No sacaron un barril de petróleo, muchachos, un solo barril, pero se lo revolearon. ¿A cambio de qué? Por ejemplo, los subsidios a las tarifas, estamos hablando de energía, y eventuales coimas que las empresas tenían para pagar para que esos subsidios se le liquidaran en tiempo y forma. Rápidamente te cuento. Hasta hace 5 minutos, antes de diciembre de 2015, las tarifas eran... prácticamente se pagaban 0. Estaban recontra subsidiadas. ¿A quién le daban los subsidios? A las empresas. ¿Se lo daban en tiempo y forma? Depende. Depende. ¿De qué depende? Del vínculo que tenía la empresa con el funcionario. Así como te liberaban un certificado de obra de acuerdo a la cometa que pagabas, los subsidios te lo liberaban en tiempo y forma si te portabas bien. ¿Tenés una idea de la cantidad de plata, de la cantidad y la envergadura de empresas y de la lista de empresarios de la que estamos hablando? Con los cuadernos de la corrupción que todavía no empezaron. Ahí está debido, en energía. Pero en especial Roberto Barata, porque además de recaudar, era responsable de energía, ¿no, Barata? Silvina Martínez, bueno, era responsable del área de energía. Sí, claro, por eso era muy importante. Uno se olvida porque era valijero, pero tenía un cargo en energía. Claro, tal cual. Bueno.
Segundo expediente nuevo, otro hijo, con respeto, ¿no? Otro hijito de los cuadernos de la corrupción. Cabrio Bonadío, los negocios sucios del sector transporte. Este es otro escándalo de marca mayor. Y todavía no fue suficientemente investigado. Es más, tienen un problema. ¿Saben quién es uno de los que saben más de esto? Diego Cabot. El periodista que abrió el tema de los cuadernos. Sabe todo sobre el transporte. Te doy un ejemplo. Los transportistas del gobierno anterior cobraban subsidios millonarios a cambio de una declaración jurada sobre los kilómetros recorridos de los micros de corta, media y larga distancia. A ver, te lo pongo así. Marcos, acá yo cuando estoy con economistas, viste, dudo. Pero es muy fácil de entender. Bueno, de hecho su padre denunció cartelización y todo este tipo de cosas. Mirá, ¿sabés cómo cobraban los subsidios al transporte? Venía, yo tengo una línea de colectivos. Entonces digo, mira, recorrí tantos miles de kilómetros. ¿Cómo no? Pum, me ponían un sello. ¿Quién lo controlaba? Magoya. ¿Cuánto le ponían a ese kilometraje? Lo recontra multiplicaban. Majul, sos un mentiroso. ¿Cómo lo sé? ¿Sabés cómo lo sé? Porque después vino Randazzo y les puso un GPS. ¿Es así, no, Silvina? Sí, tal cual. Bueno, era la metodología como el pago de las coimas que vemos acá. El sobreprecio de la obra pública era el subsidio inflado del tema del transporte. Y se lo repartían. Entonces, el GPS Randazzo decía que si yo era el dueño de, no sé, de la unidad número 17 del colectivo 60 y decía que recorría 5.000 kilómetros, el GPS decía, no, esto dice que recorría 2.000. Pero vos durante años me dijiste que recorría 5.000 kilómetros. ¿Dónde está eso? Vos no sabés el lío que hay con eso. Los cuadernos de la corrupción recién empiezan. Se supone que entre los empresarios y los funcionarios se repartían las diferencias de los sobreprecios por la declaración jurada de la que te hablaba. Florencio Randazzo, como te decía, puso un GPS en cada vehículo y el choreo saltó mal. Chequenlo, esto debe estar, mire, esto debe estar en cualquier diario, ¿eh? Chequen ese dato. Se llegó a detectar que las empresas que declaraban de manera trucha, hasta el doble declaraban por kilómetro recorrido para cobrar el subsidio al gasoil. Era un dibujo mentiroso. Negocio sucio dentro del sector transporte que se deben enmarcar también en otro hecho vinculado con el sector transporte, la tragedia de Once. La tragedia de Once. Ricardo Jaime subsidiaba a los operadores y se quedaba con una tajada que volvía. Lo declaró en un juicio el propio Jaime. Y los empresarios, ¿sabés lo que decían? Mira, con lo que me dan de subsidio solamente me alcanza para pagar salario. Seguridad no tengo. ¡Boom! Tragedia de Once. La corrupción mata. La corrupción mata. Decía que solo les quedaba para salarios. Y así terminamos. Y así terminamos. Segunda expediente, segunda causa, hija de los cuadernos de la corrupción. Que continúan. Sigamos. Otro sector, tercer expediente nuevo, después de los cuadernos de la corrupción. Toda la enorme cantidad de obra pública que todavía no fue auditada de manera integral, sino parcial. ¿Nosotros qué vimos? La gran causa de vialidad, ¿no? La que denunció Javier Iguacel. Sí. La ruta del dinero K, que te revela todo lo de la obra pública. Es así. Exactamente. Sí. Pero, a ver, te digo el voleo. Los planes más cerca se llamaban, ¿no? Lo de Debido. ¿Sabés cómo hacía? Debido. Hola, Debido. Te habla el intendente de Caramuchita. Perdón, por ahí no es Caramuchita. ¿Me mandás unos manguitos? Sí, cómo no. Ahí van. ¿Listo? ¿Hiciste la obra? Sí. Mandame el certificado y todo. ¿El audito? No, quédatela ahí. Lo hacían puenteándolo a Daniel Scioli. Y no solamente a Scioli, a todos los gobernadores. No tuvieron el más mínimo control. Se repartieron plata entre el Ministerio de Planificación y los intendentes de todo el país, muchos, de manera impúdica. Tarde o temprano estos hechos van a salir a la luz y debe haber algunos centenos dispuestos a contarlos. Y no solo en los municipios de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, también en otras provincias y localidades. De hecho, nosotros, en La Cornisa, mostramos varias.
para que no sientas que estamos inventando, para que te des cuenta de lo que estamos hablando, de que los cuadernos de la corrupción van a seguir por su impacto. Te vamos a mostrar dos rápidos ejemplos. Uno es, nos volvieron locos con esto. Nos volvieron locos, nos puteaban, nos ponían en Facebook que eran unos mentirosos. La intendenta está presa, ¿no? La intendenta y el marido, porque eran una banda, conformaban, que usaban la plata, entre otras cosas, para la campaña. Bueno, mira vos, pueblito, pequeñito, gente muy laburadora, Perugorría, mirá. Si vos no presentabas la certificación de obra y decías que tenía el 100%, no venía el resto del dinero. Y no podíamos comprar los materiales, ¿me entendés? Y además, te soy sincera, esa plata no bajó solamente para las obras. Con esa plata se financió parte de la campaña de Camao, parte de la campaña del Partido Liberal, de Corriente Capital, de Solari. Estás escuchando a la intendenta de Perugorría, Angelina Lessier. Admite que parte de los 24 millones de pesos enviados por la Nación para obras públicas se utilizaron para las campañas electorales del ex medallista olímpico Carlos Camao Espínola y para el Partido Liberal de la provincia, que integra a su marido, el ex intendente de la misma localidad, concejal Jorge Corona. La grabación es del último 18 de noviembre y demuestra la desidia y corrupción de los funcionarios municipales de esta pequeña localidad de 6.000 habitantes de la provincia de Corrientes. El dinero provenía de la Secretaría de Obras Públicas que manejaba José López. Y además, te soy sincera, esa plata no bajó solamente para las obras. Con esa plata se financió parte de la campaña de Camao, parte de la campaña del Partido Liberal, de Corriente Capital, de Solari. El Ministerio de Planificación Federal y la Secretaría de Obras Públicas de la Nación destinaron al distrito de Perugorría, en la provincia de Corrientes, 13 millones de pesos para la construcción de 40 viviendas. Sin embargo, fíjate lo que vemos en este momento. Absolutamente ninguna casa finalizada. La confesión de la intendenta fue grabada por integrantes de la cooperativa de trabajo Paso Tala, encargada de la construcción de las viviendas. La Oficina Anticorrupción lleva adelante esta investigación junto con la justicia correntina, por lo que la intendenta está imputada por el delito de peculado. Según el expediente, la cooperativa cobró en el mes de noviembre de 2015 casi 6 millones de pesos. Pese a haber firmado el recibo y la factura, la cooperativa niega haber recibido el dinero de parte de la municipalidad. En esa reunión, Hugo López, titular de la cooperativa, grabó este audio junto a sus hermanos para obtener la prueba de que no llegó el dinero para las obras que debían completar, sino que se utilizó para las campañas electorales. Está en Perugorría. Le daban la guita para la obra, lo utilizaban para campañas electorales. Perdón, son unos chorros, son recontra chorros, y chorrearon por todos lados. Acá estoy recibiendo un mensaje de alguien del sector transporte. Tal cual lo contaste, lo de los subsidios del transporte. El propio Romero, en su indagatoria, Enrique Romero, ¿no? Dice que todo el sistema se cortó cuando llegó luego Randazzo a transporte, con el tema del nuevo GPS y la SUBE. Los cuadernos de la corrupción recién empiezan, ¿no, Silvina? Recién empieza, como decíamos, es la punta del iceberg, por varios motivos. Primero, porque, como bien vos decías, se divide en 3 causas. Segundo, porque lo dice Bonadío. En realidad, yo tengo que resolver, dice él, la situación procesal de todos los detenidos. Ahora, hay muchas investigaciones que van a surgir a partir de la declaración de los arrepentidos. Hay muchas otras pistas, la parte de Venezuela también falta. Hay mucha más información que recién está comenzando. Tienen que auditar recién todas las computadoras, los celulares, la información que fueron recolectando los distintos allanamientos, que es muchísima. Con lo cual, yo creo que vamos a estar frente a una gran causa de corrupción que va a servir a su vez de prueba para el resto de las causas que tramitan en Comodoro Pi. Bueno, tengan en cuenta esto, sueños compartidos. Ahí hay otra causa abierta, las viviendas de Milagro Sala, que nunca se entregaron, pero que sí se cobraron. Y eso no es todo, porque los empresarios, por miedo a perder la libertad, hablaron tanto que fueron introduciendo hechos que sobrepasaron por muchos los datos que aportaron los cuadernos de Centenos. Hay denuncias y escándalos que investigar en el área, por ejemplo, del Ministerio de Educación. Nadie lo tocó.
a raíz de la decena de convenios truchos con las universidades. Eso es un balurdo así, ¿no? Sí, sí, es terrible, porque era otra de las metodologías que utilizaba mucho el kirchnerismo. Marijuán hizo una denuncia, recordemos, hace un par de años, en la cual se utilizaba de la misma metodología. Por ejemplo, el Estado quería contratar el Estado. Mira, te voy a contar un caso concreto que ocurre en la Universidad de San Luis. El Estado quería contratar en un determinado momento un evento en Tecnópolis acá. Entonces, ¿para qué necesita la Universidad de San Luis? Bueno, contrataba a la Universidad de San Luis a través de los convenios para que la Universidad de San Luis contratara a las empresas de capital para ese evento. ¿Y quién lo garpaba eso? Primero todos nosotros, el Estado. Pero ¿cuál era la metodología? Vos, si hacías una licitación, tendrías que hacerlas con las normas de la licitación, con comparación de precios, etcétera. De esta forma vos te puenteabas todo lo que tenía que ver con las normas aplicables, y a su vez podías direccionar la obra a quien vos querías. Pero vos sabés que hay ejemplos que se contrataban bajo la metodología de universidades para eventos que ya habían pasado, por ejemplo. No puede ser. ¿Entendés? Exactamente. Vos sabés que no, yo a veces no termino de... No, era tan trucho. Vos me decís, eventos que ya habían pasado pero que no se pagaron. Eventos que ya habían pasado y no se pagaban, pero bueno, podés hacer en adelante. Además, nunca se podía controlar. A ver, por ejemplo, nosotros armamos un programa y después le pedimos, no sé, a la universidad tal que nos garpe todo el año el programa que ya hicimos. Claro, eso. Exactamente, pero vos imaginate que lo haces como si no hubiera pasado, porque vos cuando tenés que hacer una contratación como una licitación, la haces a futuro, o sea, no la haces a pasado. Acá era esa metodología muy trucha, muy turbia todo. Bueno, y de esa forma podías tener sobreprecios, direccionar a los empresarios amigos, nadie podía controlar que las obras. ¿Y qué ganaban las universidades? Por eso había tantas universidades kirchneristas también, que ganaban un monto importante de dinero que les quedaba para ellas, ¿no? Y que ahí lo utilizaban para lo que no entraba dentro del presupuesto oficial. Escuchen ustedes, educación, contratos en el área de turismo, eso todavía no se exploró. Parece que los viajes fueron ya sin la más mínima rendición. Bueno, vos calculás que en un par de viajes presidenciales encontraron facturas de vudú del traductor que no existía y otra factura. En Paraguay y en Nueva York mandaban cualquier cosa. Es más, fraguaban la factura y eran tan brutos, o son tan brutos, que ni siquiera le avisaban al conserje o a, no sé, al tipo del hotel: che, te estamos truchando, vamos, celar. Tenían la fantasía que no las iban a chequear. Hay cartelización y licitaciones truchas en el área de la salud que incluyen a laboratorios y funcionarios igual de escandalosos. Todo esto son expedientes hijos de los cuadernos de la corrupción K. Y como si esto fuera poco, falta saber dónde está la plata negra, sucia, producto de la corrupción, que no solo constituyó un sistema, sino que hizo pelota la economía del país. Una parte, por supuesto, está en el exterior. Escuchaste en estos días cómo, creo que ayer estaba, ¿no?, cómo se descubrió una nueva cuenta de Baez en el exterior. ¿En dónde fue? En las Bahamas. En realidad, recordá que nosotros habíamos hablado a principio de año, cuando había llegado la información más fuerte de Suiza, donde terminaba de armar el circuito de cuentas de la familia Baez, ¿no? Y se terminaba de comprobar que los beneficiarios de esta cuenta eran Lázaro Báez y sus hijos. Y recordá también que dijimos que figuraba como testaferro de la familia Kirchner, Lázaro Báez, ante los registros bancarios de los bancos de Suiza. Lo recuerdo. Estos mismos bancos de Suiza, juntos con bancos de otros lugares, informaron que a partir del año 2013, y esto es importante porque es cuando comienza la investigación de la ruta del dinero acá, 2013, 2014 y 2015, cerraron las cuentas la familia Báez, pero el dinero que quedaba ahí la fueron remitiendo. Yo te mandé una imagen, la remitieron a Alemania, a una cuenta en Alemania, a una cuenta en Bahamas, que es la que se descubre hoy. ¿Qué es eso? ¿Me detallás? A ver si nos podemos acercar un poquitito más. Ponelo acá en la pantalla, ¿lo estás leyendo? Sí, sí, perfecto. Esa es la información que manda el Banco Safra de Suiza, donde informa que las tres cuentas que tenían abiertas las principales empresas de los Baez, que era la Fundación Kinski, Woodson Internacional y el Betic Service Group, la gran conocida, fueron cerradas entre el 2014 y el 2015, y te dice a dónde mandaron el dinero. Los Baez le pide expresamente que ese dinero se remita a otras cuentas. Así se menciona que en el caso de Fundación Kinski fue a Bahamas, donde se descubre en el día de ayer los 3 millones de euros, y después
En el otro caso de Woodson no tenía remanente y en el caso del Betic la plata termina en Dubái. Y hay otra información de otra de las empresas que utilizaron la familia Báez, que es Marketing and Logistics Management, que esta plata terminó cerrándose la cuenta y terminó destinada a un banco en Alemania. Entonces, esto es la siguiente ruta que está continuando el juez Casanelo, el Tribunal Oral, para poder determinar el remanente de este dinero. Y esto es un claro ejemplo de lo que hablamos siempre de entorpecimiento de la labor de la justicia. Claro que sí. Los cuadernos de la corrupción, señoras y señores, no terminaron. Recién empieza. Ahora viene lo peor o barra lo mejor. Prepárate, Lucía, me vas a dar esto de tomas que cada vez que le tirás de un hilito de tomas se conocen cosas más escandalosas todavía. Pero, Marco Lavagna, antes de empezar a hablar de economía, que para eso te invité y te agradezco mucho que hayas venido. No, por favor, gracias. Siempre es un gusto hablar con vos. Igualmente. Yo te quiero preguntar algo político, porque no lo termino de entender. No a vos, no a vos que de las figuras que yo conozco y de tu espacio sos una de las más coherentes. ¿Por qué no piden el desafuero de Cristina, usted con fuerza? Mirá, la postura nuestra sobre los fueros siempre ha sido muy clara. Es más, yo recuerdo que el año pasado nosotros hasta en un acto público hicimos una renuncia de los fueros. Los fueros para nosotros no fueron hechos para evitar la justicia en casos de corrupción o en casos de delitos. Los fueros están hechos para la protección de la labor legislativa o la labor en la gestión. Digo, no están hechas para cubrir un delito. Ahora, ahí Marcos, lo que tiene que avanzar la justicia es en efectivamente lograr las condenas firmes y avanzar, y que el que tenga que ir preso que vaya preso. Nosotros no somos de los que creemos que el fuero tiene que estar para evitar la justicia. No, pero hay como una doble trampa, ¿no?, dentro del peronismo. Si algunos dirigentes peronistas dicen que Cristina tiene que no tener fueros y va con fuerza con eso, algunos van a decir, la querés meter presa porque no querés que sea candidata y no te gane en una interna o que no pelee contra Macri. Y otros dicen, bueno, che, ¿por qué no van al frente? Entonces son prácticamente lo mismo, o son medio parientes, son primos hermanos. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Yo no soy de los que simplifica las cuestiones en eso, en dos, es blanco o negro. La verdad que la otra cuestión que más allá de la postura personal y la que hemos siempre tenido como Frente a Renovar sobre el tema fueros, es más, hasta hemos propuesto cambios en la ley de fueros, que yo creo que tenemos que discutir cambios en la ley de fueros. También es cierto que no impide que la justicia siga investigando y siga condenando. Eso es una interpretación personal. No, la justicia porque el juez pidió que le quiten los fueros a Cristina en el tema Irán. Aún yo te concedería que es una causa un tanto política, ¿no? No tan. Pero si le vuelve a pedir en el medio de esto. A ver, te lo voy a preguntar. Yo tampoco quiero simplificar. Vos estás siguiendo los cuadernos de la corrupción, ¿no? Sí, no soy abogado, con lo cual muchas veces yo escucho a Silvina que sabe bastante. Yo tampoco soy abogado. Soy periodista y sigo expedientes de hacer. Cuando yo sigo los casos, me agarra una bronca, una decepción muy grande y si querés muchas ganas de a veces revolear algo, decir, no puede ser tan grotesco todo. No, tampoco pensemos que en el mundo no existe la corrupción, pero no puede ser tan grotesco todo y tanta impunidad. Y yo creo que la justicia tiene que avanzar a fondo, tiene que avanzar a fondo con funcionarios del gobierno anterior, del gobierno actual, del gobierno futuro, y tiene que avanzar sobre los que están del otro lado también. Eso no hay que impedirlo. Y todo lo que necesite la justicia para avanzar en esa investigación, hay que dárselo. Ahora hablamos de economía. Lucía Salinas, Oscar Tomás, ¿Tomás o Tomás? Tomás. Oscar Tomás, la declaración, estuvo prófugo. ¿Qué dijo? Dale. Oscar Tomás, el ex funcionario del ente binacional Yacyretá, después de 47 días prófugos, finalmente quedó detenido. Lo detuvo ayer la Policía Federal después de un llamado telefónico de una vecina que dio datos precisos sobre su paradero. Que dijo su abogado, estuvo todo el tiempo en Capital Federal. 47 días prófugos desde que se lo acusó de ser miembro de esta asociación ilícita. Esta es la imputación contra Oscar Tomás. Entre otras cosas, él figura en los cuadernos de Oscar Centeno.
se lo señala de entregar a Roberto Barata 1 millón, poco más de 1.100.000 pesos en el departamento de Cristina Kirchner. Y es una de las muchas entregas de dinero que él hizo. ¿Qué dijo hoy ante el juez Claudio Bonadío? Negó cualquier participación en esta asociación ilícita. Dijo que era permitió conocer tanto a Néstor como a Cristina Kirchner y a los exfuncionarios. ¿Qué dijo al respecto? Te hago la salvedad. Dijo que los conocía en función del trabajo que se hacía en Yacyretá. Dijo, entre otras cosas, que él no manejaba dinero solo, sino que se aprobaban presupuestos binacionales sobre las inversiones sobre Yacyretá. Quedó detenido, fue trasladado a Marcos Paz, donde se encuentra Julio De Vido y otro grupo importante de empresarios, y no admitió ninguna de las acusaciones que recaen sobre él en esta causa. Bueno, ahora vos me vas a decir cómo sigue la causa de los cuadernos según la información que tenés vos, que sos muy precisa, muy lenguaje expediente, Lucía, por eso me gusta, ella te tira el lenguaje expediente. Y ahora Facundo Pastor tiene información sobre quién protegió a Tomás. Pero yo quiero hacerle una pregunta acá en este rinconcito. ¿Cómo fue que lo agarraron? ¿Es cierto que estaba en un departamento, uno abrió una puerta y dijo, uy, mira, ahí está Oscar Tomás? Le mandó un WhatsApp a la ministra Patricia Bullrich. ¿Tenía el WhatsApp de la ministra Patricia Bullrich? Hubo 2 vías. A mí me contaron esto. Sí. Le mandó, sí, ministra, mira, acá está Tomás. ¿Estás segura? Sí, chequelo. Pum, pum, sí, este es Tomás, mire. Pum. Lo agarraron y ahora le tienen que dar y ahora le tienen que dar medio palo de peso. Claro. Tan sencillo, Hubo un WhatsApp para mí. Hubo 2 fuentes distintas que colaboraron con la causa. Un WhatsApp a la ministra que no es el procedimiento que corresponde. Por eso quien le envió un WhatsApp a la ministra no cobra los 500.000 pesos. Claro, desesperado, dijo, le mando un WhatsApp a la ministra. No es por un WhatsApp 500.000 pesos. Dice, ¿tenés el WhatsApp de la ministra? Sí, lo tengo, ahí va, ahí le mando. Hubo un llamado al 134, donde efectivamente en el llamado al 134, ahí sí se siguió el procedimiento que corresponde y esa mujer, una vecina, va a cobrar los 500.000 pesos. Mucho más no podemos contar tampoco. Y otra pregunta, viste que nosotros siempre, porque esto también, perdón Marcos, ahora vamos a hablar de... Pero viste que nosotros, esto de los cuadernos de la corrupción parece Netflix, ¿no? Porque va uno con bolso, qué sé yo. Y resulta que el tipo estaba acá a la vuelta. Acá, en plena capital. Y bien cuidado, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahora sí te hago la pregunta. Atención, Facundo Pastor. ¿Quién protegía al señor Tomás? Dale. Bueno, a ver, vuelvo a repetirte esto. Mirá, te repito esto. Oscar Tomás, un llamado un WhatsApp a la ministra sin recompensa. El llamado al 134, esa mujer sí se lleva los 500.000 pesos de recompensa. Después te voy a mostrar en minutitos una metamorfosis de Oscar Tomás. Pero vos haces una pregunta, Luis, que es, ¿quién lo protegía? Yo te voy a responder diciéndote algo general, pero ahora te voy a mostrar documentación. Que te pregunte, sí. Porque yo veo series, sí, y en las series dice que un prófugo necesita mucha guita para... Sí. Si lo está buscando todo Interpol, necesita guita, necesita amigos. Sí. Perdón, no me quiero ir. ¿Vos te acordás de la triple fuga? Sí, claro. Que todo el mundo te decía, ¿dónde están? No tienen plata. Tienen que ir a la casa de la prima. No, se fueron por Santa Fe. No, están en el Pajonal. No, los agarramos. Vos decías, es una película. Sí, bueno, estos fueron 48 días. Obviamente que Tomás, lo que está claro es que nunca perdió vínculo con el poder de Misiones. ¿Qué significa esto? Bueno, esto que te voy a mostrar. Fíjate, a nombre de quién está... Un gobernador, Bueno, en principio hablemos del poder político de Misiones para no identificar a nadie, igual pero... seamos precisos, ¿eh? Sí. Porque cuando uno dice el poder, viste... Mira, yo te voy a mostrar. Acá yo tengo documentación de lo que se está investigando en la causa, que muestra, porque la clave está acá, Luis. Si obviamente Tomás estaba en Uriburu, al 1044, piso 3, departamento 27, bueno, ¿a nombre de quién está esa propiedad? Fuimos a buscar a nombre de quién estaba esa propiedad figura a nombre de una sociedad anónima, al principio nos llamó la atención, porque obviamente es muy genérico, esa sociedad anónima se llama Relevamientos y Auditorías Fiscales Sociedad Anónima. Ahí paramos, nos reunimos con Lucía, con la producción, vamos a decir, bueno, a ver,
una sociedad anónima que tiene un departamento en plena capital federal. Tenemos que avanzar un paso más, dar un paso más. Nosotros también un poco a veces nos creemos adentro de una serie, dimos un paso más. Fuimos a buscar esa sociedad anónima, la justicia está investigando cómo puede ser que una empresa protegía justamente a Thomas. ¿Y de quién es esa empresa? Esa empresa, identificada como el RAF, Sociedad Anónima, repito, Relevamiento de Auditorías Fiscales, Sociedad Anónima, tiene dos integrantes. Un hombre llamado Eduardo Peña y otro hombre llamado Guillermo Reto. ¿Qué se está investigando? Estos dos puntos son importantísimos, Luis. Se está investigando si esta empresa, vamos a ponerlo en estos términos, en términos potenciales, se está investigando si esta empresa, la empresa digamos, que tenía bajo su nombre el departamento donde se escondía Oscar Thomas, tenía contratos o tiene contratos millonarios con el área de rentas de la provincia de Misiones. ¿Quién es el titular de rentas de la provincia de Misiones? Hoy. ¿Quién es? No sé. Miguel Arturo El Pimpi Tomás. Ah, un pariente. El hermano. Ah, bueno. Me hiciste todo un laburo bárbaro, el hermano. Bueno, ahí está, ahí lo tenés. Poder, qué sé yo, ahí lo tenés. De un lado lo reconoces a Oscar Thomas, del otro lado el Pimpi Tomás. A ver, te vuelvo a responder la pregunta que hacías. ¿Quién protegía a Thomas? Una empresa vinculada al poder en Misiones, que se está empezando a investigar si estuvo los 48 días ahí, si los dueños de esta sociedad anónima sabían que estaba Thomas ahí adentro, quién le habilitó la llave, quién lo mantuvo, quién le dio dinero, entre otras cosas, para establecer una suerte de metamorfosis en la que dicen hasta alguien le acercó plata para teñirse el pelo. ¿Pero vos lo viste el Thomas que salió? Sí. Estaba recontra demacrado el tipo. Sí, mirá. Fíjate esto, la metamorfosis de Thomas a lo largo del paso del tiempo. Ese es el Thomas versión... Este es Thomas versión gestión kirchnerismo. Thomas va cambiando, va modificándose, algún retoque en el pelo, se va sacando los anteojos y efectivamente esta es la última imagen. Vamos más despacito. Este es el último es el que... Este es el que estaba en la cima del poder, con pelo largo. Este era el directivo o el alto directivo del ente binacional Yacyretá, con anteojos, pelo largo, un tipo muy excéntrico. Después fue cambiando. Cambió primero los marcos de los anteojos, se cortó el pelo, fue modificándose. Hay una foto que quiero detenerme. Esta imagen, detenete acá un minuto. Esta la imagen, esa última que veías, la imagen con la que lo buscaba Interpol. Y como se había difundido la imagen con la que lo buscaba Interpol, hubo algún retoquecito en el pelo como para poder mimetizarse. Bueno, ya no tenía el pelo largo, no tenía los rulos, no tenía los anteojos. Y esta es la cara, la última cara, que es el rostro, la imagen de la detención de Oscar Thomas, el hombre que estaba muy protegido por el poder político de la provincia de Misiones. Bueno, ya me voy a ir a toda la parte económica del programa. Igual esto no es como Netflix, ¿eh? Más o menos. No se pone una peluca amarilla y todo. Son pequeños toques. Está bien, ¿eh? Se hizo un laburo... Esa es la imagen de Interpol. Yo digo, me sonrío un poco porque si no, este país no te da no te da descanso. Ahí se oscureció un poquito, ¿no? Sí. Se puso negra la cosa. Esta es otra de las imágenes con la que lo buscaba Interpol, Luis. Vos fíjate qué distinto que está acá. Acá con barba. Pero eso es parecido, no voy a hacer el chiste. Es parecido un colega de... Es parecido a Dugan. Sí. Pero no es Dugan. Una cosa que te quiero decir es, también la justicia está investigando los negocios de Oscar Thomas o negocios vinculados a Oscar Thomas en Paraguay. Se habla de la construcción de un mega emprendimiento tipo country, con golf. Eso lo resguardamos para poder avanzar con un capítulo 2. Está investigado por enriquecimiento ilícito y a tal punto lo investigan en Paraguay que en un momento apareció un cadáver. ¿Ah, sí? Apareció un muerto y las especulaciones indicaban que era Thomas, que, bueno, afortunadamente no estaba muerto, sino que estaba refugiado, escondido en esta cueva, ¿no? Silvina, si el hermano lo encubre, ¿es pasible de...? Sí, claramente. Mucho más siendo funcionario público, claro. Sí. Ah, porque el hermano es funcionario público. Claro, por lo que dice él, claro. Exactamente. Director de rentas. Exactamente. Además tenés otra cuestión, porque la empresa que ganaba las licitaciones con la del hermano es la que lo terminaba encubriendo. Todo bastante turbio. Nada de lo que podía llegar a ser Thomas era bastante legal, que digamos. ¿Cómo siguen la causa de los cuadernos, Lucía Salinas? Dale. Mañana comienzan las últimas horas para algunas decisiones sobre esta causa. En principio, el juez Claudio Bonadío va a oficializar los embargos sobre los 42 acusados, procesados en esta causa como integrantes, jefes, organizadores de la asociación ilícita.
¿Cuánto se les trabó a cada uno de embargos? 4.000 millones de pesos. Esto se va a efectivizar en las próximas horas. Es decir, se informa a los distintos organismos de control y donde se registran bienes, inmuebles, que estas personas tienen un embargo trabado en la justicia. El viernes, por lo pronto, vence el plazo para que los procesados apelen. Hoy ya se notificaron varios, gran parte de los acusados que dijeron no tener 4.000 millones de pesos de patrimonio para que Bonadío les embargue. Esto se va a oficializar mañana. Entre otras cosas, ahora la atención va a estar colocada en la Sala 1 de la Cámara Federal Porteña, que es la instancia que sigue, que revisa el fallo de los jueces federales. Muy bien. ¿Quiénes van a intervenir? El juez Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que se suma recién ahora a la Cámara Federal Porteña, integrante del Tribunal Oral Federal 4. Esto es lo que queda por venir, si confirman o no confirman los procesamientos, y de esto va a depender también el envío del pedido de desafuero al Congreso sobre Cristina Kirchner. Bueno, me voy a meter con la economía, pero te voy a dejar una picando. Hace tiempo que te lo quiero preguntar esto. Si tienes todas las cuentas embargadas, Cristina, Máximo, Florencia, ¿de qué viven? No me contestes ahora, por favor. Vamos a ver los números de la economía. Quiero hablar largo y tendido con Marcos Lavagna, pero antes, me voy para acá, ¿no? Pero antes de hablar con Marcos Lavagna, yo te voy a dar los números de la economía que tengo. Si hay alguno que haya que corregir, Marco, por favor, corregime. Y Luciano Laspina también, ¿no? Sobre la economía de Macri, desde que empezó. Primero quiero decirte algo. Yo sé que hay mucha gente que se enoja. Cuando nosotros informamos sobre los cuadernos, nos reputean de arriba abajo. Y cuando informamos sobre datos de la economía reales que afectan a este gobierno, que sinceramente, hasta ahora, hasta donde yo pude analizar, no está dando pie con bola el gobierno con la política económica. Se enojan igual. Yo, ¿sabés qué quiero pedirte? No te enojes. Comprendé. Tratemos de entender. Si entendemos, si comprendemos todo, si escuchamos a todos. Mira, acá está Marcos Lavagna, que no se come a los chicos crudos y que analiza la economía, te puede gustar más o menos, pero con datos fehacientes. Y está Luciano Laspina, que es parte del gobierno, que defiende el presupuesto. Tratemos de comprender. Lo mejor que podemos hacer en este momento de incertidumbre es tratar de comprender. Tenemos el cuadro de los números del gobierno de Macri. A ver, empiezo a leer. 2016, inflación 36%. 2017, inflación 25%, casi 24,8%. 2018, 32,6% es la proyección, falta todavía el año. 45. No, bueno, qué bien que... Lo primero que se me ocurre a mí es qué bien que estamos en 2017, ¿no? Lo primero que... Pero quiero escucharte, Marcos. No, a ver, cuando... Hablando de inflación. Vos mirás el tema inflacionario en los 4 años del periodo presidencial, tomando la proyección que mismo viene en el presupuesto, va a cerrar un periodo presidencial con 220% de inflación. Esto te da más o menos un 35% por año de inflación. ¿Y qué significa esto? ¿Cuál es tu lectura? Primero, una mala política en términos de combate contra la inflación, que era una de las causas más importantes que tenía que el gobierno, con el cambio del gobierno anterior, tenía que atacar, porque la inflación es una máquina de generar pobreza y es una máquina de destruir el aparato productivo, particularmente de las pequeñas y medianas empresas, y era uno de los ejes centrales que tenías que combatir. Desde ya que esto requería una serie de políticas complejas, que no iba a ser de un día para el otro, te iba a llevar 3, 4 años empezar a controlarla. Lamentablemente... lo hicieron mal. ¿Te puedo hacer una pregunta? Si me respondes breve, porque quiero pasar por todos los sistemas. ¿Cómo lo hubieras hecho vos? ¿O tu equipo? Mirá, que en realidad el problema acá que tuviste es que se utilizó solo una variable, que es la tasa de interés, pretendiendo que iba a ser lo que iba a controlar la inflación. Y la inflación requería distintas políticas. ¿Pero vos hubieras tomado deuda? La deuda en sí no es mala, depende para qué la uses. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si vos tomás deuda para pagar el alquiler del galpón o el alquiler de tu casa, vas al banco, pedís una vez, vas al banco, pedís 2 veces, a la tercera vez te van a decir fundiste. Ahora, si vos esa plata que pediste la utilizaste para poner más valor a tu casa, ampliarla, generarle que después cuando la venda tener más plata,
Bueno, ahí vale la deuda. Entonces, no es que es blanco-negro. ¿Puedo pasar a Pero la vos tenías un montón de cosas que tenías que hacer en materia de inflación desde el momento que saliste. Salir del cepo, que era algo que necesitabas, requería que tuvieras que tener mucho cuidado en que esa salida del cepo, que te iba a generar una devaluación, no se te vaya a dólar. Ahora, Marco, yo te quiero hacer una pregunta con sinceridad. ¿No dejó el gobierno anterior una bomba a punto de explotar y pudo haber explotado en enero de 2016? Mira, yo creo que, y lo dije en un diario justo en la campaña del 2015, ¿no? El gobierno anterior creo que dejó un campo minado. Tenías un montón de bombitas que tenías que ir desarmando. Y la verdad que no las desarmaste y algunas las pisaron. Ok. Lo empeoraste. ¿Puedo continuar? Vos corregime. Sí, por favor. Nivel de actividad, crecimiento económico, menos 2,5%, un poco de arrastre del gobierno anterior, casi 3% de crecimiento. Qué bien que estamos en 2007. Y menos, ¿coincidís con menos 2,5% en este? Sí, puede ser un poquito mejor, pero un poquito mayor la caída, pero es razonable. Bueno, una caída del 3%, obviamente que es recesión, pero no es ni 2001 ni hiperinflación, no es. No, yo creo que yo no soy de los que tienen la teoría tremendista de que estamos al borde del 2001. No estamos. Estamos en una situación compleja. Yo lo miro esto, que es uno de los indicadores que siempre usamos en la economía, que es el producto per cápita, es el ingreso por habitante. En estos 4 años presidenciales vas a tener una caída de 6 puntos. Entonces, ¿esto qué te significa? Tenés más deterioro social. Ok, Luciano, yo no es que no quiera, si quieren conversar, conversen, si quieren. Con Luciano conversamos, tenemos una muy buena relación, más allá de la diferencia. ¿Quieres decir algo sobre lo que dijo Marcos, Luciano? A ver, sobre los conceptos, porque quiero ordenarme con esto, sí. A ver, los números son claros, no se pueden discutir. Creo que hubo, evidentemente, 12 años de despilfarro, de corrupción, de desmanejos económicos que era muy difícil administrar. Nosotros íbamos hasta el 2017, de hecho hasta que empezó esta crisis allá por abril, marzo, la economía llevaba más de 5 o 6 trimestres de crecimiento consecutivo, la inflación venía bajando y el cambio en el escenario internacional mostró la enorme vulnerabilidad que tiene Argentina al cierre de los mercados financieros. Pero yo tengo que decirle algo, perdón Marcos, yo tengo que decirle, ¿no la vieron venir? No voy a hacer la chicana, el mejor equipo del mundo no la vio venir, pero ¿no sabían ustedes de esto, que se venía esta tormenta? A ver, si vos mirás las proyecciones del consenso de economistas del año pasado, en diciembre del año pasado, ni el más pesimista, que nos criticaba por derecha o por izquierda, anticipaba para este año una tormenta con la que estamos viviendo. No, pero yo lo escuché a Marco diciendo cuidado. Escuché a Marco, escuché a Rosendo Fraga, que no es economista, con las tasas del interés. Fui escuchando todo el combo, decía cuidado con la guerra comercial con Chile, cuidado con Trump, cuidado con la sequía, cuidado con... Bueno, vino todo junto, pero venían advirtiendo, ¿o no? Sí, a ver, está claro que nosotros teníamos claro que Argentina tenía un camino gradual, que tenía una enorme vulnerabilidad si el escenario internacional cambiaba. Y el escenario internacional cambió. Nosotros lo supimos el primer día. Lo que pasa es que a la hora de plantear la estrategia dijimos, Argentina tiene que hacer un montón de correcciones dolorosas, como fue el tema tarifa para reducir subsidios, achicar el gasto público, bajar impuestos al mismo tiempo y en el medio financiar un déficit fiscal enorme que nos había dejado el kirchnerismo. Para hacer eso de manera gradual, nosotros necesitamos crédito. El crédito se agotó este año y nos pegamos un palo, Luis. Eso es innegable. Ahora, sí, lo que tiene que a hacer... mí que un gobierno me diga nos pegamos un palo, yo digo, mira, es como si cualquier gobierno. No, está bien. Cualquier gobierno. Yo estoy dentro de un barco, estoy en el barco, ¿no? Me dice, nos pegamos un palo. Yo lo primero que le pregunto es, ¿dónde está el salvavidas? ¿Y dónde está la costa? Bueno, ¿tiene el salvavidas y la costa? Mira, lo primero que tenés que hacer es demostrar liderazgo no tanto con gestos y con palabras y con discursos, sino con decisiones. El presidente Macri, en cuanto vio que el escenario internacional cambiaba y que Argentina estaba primera en la fila del castigo, después siguió Turquía, Singapur y otras, planteó a la sociedad un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos garantizara el financiamiento. Está planteando ahora un presupuesto equilibrado por primera vez en décadas, porque lo que está detrás de todo este fracaso, que no es de este gobierno de 2 años, sino que hace 60 años que Argentina tiene en promedio una crisis cada 7 años, que ha tenido un promedio en el último siglo de 160% de inflación por año, que hemos tenido inflación default, cepo, corralito. Detrás de eso está el déficit fiscal. Este es el primer gobierno que en mucho tiempo envía un presupuesto de equilibrio. En los últimos 60 años hubo 5 años de superávit, que fue los que siguieron
a la mega crisis del año 2002 con enorme pobreza. Ahora vamos a hablar del crecimiento, pero quería escucharlo a Marco después de lo que dijo. A ver, no, yo no creo que el escenario internacional o la sequía hayan sido los culpables de este deterioro. El problema que tenía la economía argentina es un montón de desequilibrios que no los venía resolviendo el gobierno, que después se encuentra, si se quiere, el gatillo o el que destapa la olla en algunos hechos, como puede ser la sequía o algunos cambios internacionales. Pero era producto de los problemas que tenía la economía. Mira, yo me acuerdo que el año pasado nosotros le presentamos esto a Marcos Peña, un librito, se lo presenté yo en nombre del espacio, se lo di en una de las visitas que hizo al Congreso, que se llama Programa Económico Urgente, donde ahí tratábamos temas como qué hacer con las LEVACs, que era una bola de nieve que se veía venir, que en algún momento iba a explotar, que eso no tiene nada que ver con la sequía, ni con la crisis internacional, ni siquiera con el gobierno anterior, que ya dijimos dejaba un campo minado. Digo, eran problemas de política económica y decisiones que tomaba este gobierno. Y aunque hubiese sido muchos de estos problemas heredados del gobierno anterior, en el momento que asume el nuevo gobierno, todos los problemas son de este gobierno. Es el responsable, tanto eso, es el responsable de solucionarlos. No lo dejó Menem para el otro gobierno. Hay uno. No solo lo soluciona. Es cierto, es el responsable de solucionarlo. No, vos tenés que solucionarlo. Más allá de te haya gustado la herencia y no te haya gustado. Y lo que ves es que no se solucionan. No solo no solucionaste los problemas de crecimiento, seguís teniendo la maldición de los años pares y impares que sigue estando. Cada 2 años tenés crisis, lo mismo que le pasaba al gobierno anterior. Tenés una inflación que es igual a la que tenía el gobierno anterior, o un poquitito más alta en estos años. Tenés problemas de déficit de cuenta corriente, la cuenta en dólares, para que se entienda. Déficit fiscales que te lleva ahora, que no es que el gobierno hizo, el mercado te impuso de pronto un ajuste igual, brutal. Marcos, y caíste. A usted le adjudican que por política se opusieron a la suba de tarifas, al tema de las jubilaciones, al impuesto a la ganancia, y eso generó más déficit fiscal, Y después lo corren por el lado del déficit fiscal. Y algunos dicen, pónganse de acuerdo, muchachos. Es que mira, te lo voy a poner así. Ahora te contesto esas posturas. Si es así, no sé, es lo que piensan ustedes, ¿no? Ahora, a ver, obviamente somos un gobierno en minoría. Obviamente hemos tenido un montón de dificultades a la hora de implementar nuestras ideas y nuestro programa de gobierno. Y está claro que le tocó al presidente Macri tener que corregir un montón de desequilibrios que son los que describe Marco. Pero sobre lo que yo le preguntaba a Marco, para que no nos vayamos, parece... A ver, está claro que la oposición ha tenido por momentos una posición muy responsable, que fue durante un... ¿Los bombardeó en ese caso o no los bombardeó? Si no, parece que yo estoy hablando de dos países... Pero desde ya, lo dijo el presidente Macri con mucha claridad. La oposición ha jugado en contra a veces del gobierno y ha puesto palos en la rueda. El kirchnerismo desde ya siempre y otros sectores han sido oscilantes. ¿Han hecho eso, Marcos? No. A ver, te lo pongo así. Impuesto a las ganancias. ¿Había que actualizarlo o no había que actualizarlo? En serio. De lo que dejaba el gobierno anterior. ¿Lo tenías que actualizar? Tenías que actualizarlo. Digo, ¿y eso es poner palos en la rueda? Lo habíamos hablado, y además el mismo presidente Macri había dicho en campaña, vamos a eliminar el impuesto a la ganancia. Digo, entonces... era cumplir lo que veníamos diciendo. Nosotros desde el principio siempre dijimos, impuesto a las ganancias, no tenemos que dejar que siga creciendo y que siga siendo cada vez más gente que pague. El tema tarifas. Cuando el gobierno plantea tarifas, al principio del mandato, que el primer aumento fue del 800%. Nosotros le dijimos, es más, se fue en una carta pública que hicimos, le dijimos, ojo, esto es una locura, no hiciste la audiencia pública, estás haciéndolo mal. Cosa que después terminó pasando porque se lo traba la justicia y perdió un tiempo de 8 meses en el ida-vuelta con la generación de incertidumbre que se te pasa. El año pasado, el principio de este año, nosotros planteamos lo de tarifas. ¿Por qué planteamos lo de tarifas? Porque todas las variables que se suponía que ibas a tener vos, una inflación controlada, una economía en crecimiento, ganancia de salario real, no lo habías cumplido. ¿Y qué hacemos con el déficit? ¿Y el déficit? Ahora te contesto lo del déficit. Entonces, la tarifa que vos habías previsto, si controlaba la economía, bajaba la inflación, ya no la podés aplicar más, porque es irracional, porque no cumpliste lo otro. ¿Y el déficit? ¿Y el déficit cómo lo controlás? El presupuesto de este año decía que íbamos a crecer 3,5%. Vamos a crecer 2,4%. A caer 2,4%. Sí. ¿Sabes cuánto significa eso en pérdida de recursos para el Estado? ¿Cuánto? Más de 200.000 millones de pesos. Entonces, el hecho de que vos estés cayendo 2,4% es
una pérdida importante de recursos del Tesoro. Y eso también es un mayor presión al déficit. La clave es cómo hacer para expandir la economía, no para hacerla cada vez más chiquita. 4%, entre otras cosas porque el mundo no nos cree, porque hemos tenido un déficit fiscal crónico y porque tuvimos el año pasado una oposición que quería aprobar un proyecto de subsidio tarifario que costaba 120.000 millones de pesos, infinanciable. Nos íbamos al default a los 2 meses. Tenemos una oposición que a veces, no es el caso de Marco, pero que yo escucho y me lo dicen en off, quiere bajar impuestos, quiere subir gastos y quiere que no aumente la deuda todo al mismo tiempo. Esta irracionalidad no se puede, es la que llevó a la Argentina así, a una clase dirigente que no le dice a la gente, no le habla la verdad a la gente, le dice, para esto tengo plata y para esto no. Así quebramos el país en promedio cada 7 años. La presión impositiva a fin del año que viene, dicho por el presupuesto que se presentó, va a ser más alta que en el 2015. Porque estamos, obviamente, entonces no bajó, el déficit sigue estando. Le sacás a la gente y pagás más intereses de deuda y la presión impositiva es la misma. Digamos, está pagando una retención, ese aumento, vos lo sabéis, es el aumento de las retenciones que está pagando el sector productivo, haciendo solidario el esfuerzo, mitad y mitad con la baja de reducción del gasto eso público. También, ¿no? Digo, hay dos maneras de mirarlo. Cambiemos eso, lo que dijo que no iba a hacer nunca, rompió su promesa, sube las retenciones. Sí. Y ustedes pedían que se subieran las retenciones. No, lo que nosotros queremos es que se plantee un esquema económico donde vos pienses cómo hacer para crecer, pero, no cada vez achicarte bien, pero ¿ustedes más. ¿Estaban de acuerdo en este contexto, subir las retenciones o no? Nosotros pedíamos, por ejemplo, al principio del gobierno, después de que hiciste una mega devaluación y querías hacer los aumentos tarifarios del 800%, es por lo menos no le saques a la minería las retenciones. Porque vos tenés una sábana corta y tenés que decir cuáles son tus prioridades. Está bien. Entonces tu prioridad no era esa, tu prioridad era cómo solucionar la cuestión social. Yo placer de cómo están discutiendo ahora, me quedaría... Así discutimos rato. Podría ser de Monzó, pero no, prefiero que no. Política no es por Monzó. Pero, a ver, van a plantear un presupuesto, ¿no? ¿Me das los ítems del presupuesto que plantea este gobierno antes de que le vaya a preguntar a Silvina lo que le quiero preguntar, que tiene que ver con la plata de otro presupuesto, un presupuesto familiar, el de Cristina, el de Máximo y Florencia? ¿Tenemos los números esos? Dale, a ver. Proyecciones del presupuesto. Inflación para el año que viene, 23%. Dólar promedio, 40,10. PBI cayendo. Primero, es un presupuesto real, pero no enamora a nadie. Es un presupuesto realista, como vos decís, obviamente saliendo de una recesión como la de este año. Ese crecimiento de menos 0,5 implica que la economía va a crecer casi 5% entre enero y diciembre del próximo año. En promedio es menos 0,5, pero está previsto un crecimiento. Y todo depende de lo que hagamos. O sea, nada está asegurado. El futuro no está asegurado. El futuro depende de nosotros. Ahora, ¿quién paga de ese presupuesto? ¿Quién paga el ajuste? El ajuste se reparte mitad y mitad entre gastos y aumento de impuestos. La mitad del aumento, la reducción del gasto que hace el Estado Nacional, en parte transfiriéndole potestades a las provincias, en parte achicando el gasto en obra pública, fundamentalmente priorizando las obras que se iniciaron para que se terminen. La otra mitad es el aumento de las retenciones, al que nosotros le pedimos al sector exportador, que se benefició relativamente de esta devaluación que tuvo el peso este año, que haga un aporte transitorio, digamos, a las cuentas fiscales. Y ese es el esfuerzo que vamos a hacer, porque lo que tenemos que lograr, o por lo menos intentar, de que esta no sea una crisis más, sino que sea la última crisis de los argentinos, y para eso tenemos que equilibrar las cuentas, si no, no vamos a salir. Muy bien. ¿Van a votarle el presupuesto? ¿Van a acordar finalmente el presupuesto, Marco, sí o no? A ver, esperemos que se pueda acordar. Nosotros siempre lo hemos dicho, somos de los que cree que el gobierno tiene que tener su presupuesto. Ahora, esto no implica que tengamos que aceptarle o votar un ajuste impiadoso que caiga. Nuestra postura siempre ha sido lo mismo y lo hemos hecho a lo largo de estos años, discutir punto por punto hasta las últimas consecuencias. El hecho que yo te diga, por ejemplo, lo voy a votar en contra, es casi decirte que estoy bajando los brazos y lo que no me gusta del presupuesto, dejo, bueno, listo, bajé los brazos y me rendí. No, yo le voy a pelear a Luciano, me voy a sentar a discutirlo, porque además es una discusión muy profesional que además tenemos. Sentarle y decir, mirá, Luciano, acá esto no me gusta por eso. Luciano, el ejecutivo, no me gusta por esto, te propongo hasta otro. Después si nos podremos poner de acuerdo o no, no lo sé, pero en todo caso vamos a
agotar hasta la última instancia para lograr llegar a consensos. Esto teniendo para nosotros algunas cuestiones que son básicas, que son protección en términos de las pequeñas y medianas empresas, que lo hemos dicho desde siempre, protección en términos de trabajador, protección en términos de jubilaciones, que es como nos hemos movido siempre en la misma línea. ¿Sale el presupuesto? Yo confío en que va a haber un sector de la oposición que va a apoyar este presupuesto. Es un presupuesto de equilibrio, es un presupuesto que aumenta 35% el gasto social, lo lleva a un nivel récord, o sea, vamos a equilibrio fiscal sin desproteger a los sectores más vulnerables. Creo que vamos a tener el apoyo de muchos diputados y senadores. Tenemos una base política importante, que es el acuerdo con los gobernadores, el cual vamos a, de alguna forma, utilizar en el buen sentido para lograr convencer a muchos diputados que defiendan a sus provincias que este es un presupuesto que necesita la Argentina. No se me vayan porque en unos minutos, aunque sea para ver el resto del programa, son un par de minutos. Silvina, hace tiempo que te quiero hacer esta pregunta. Tienen todas las cuentas embargadas. Seguimos hablando de economía, pero economía y en todo caso corrupción. Tienen todas las cuentas embargadas. Cristina, Máximo y Florencia. Exacto. ¿Me haces un breve repaso de lo que tiene embargado? Bueno, no solamente tienen embargado las cuentas, tienen embargados lo que son las empresas. En ese sentido, las empresas funcionan a través de interventores, pero las utilidades quedan en la empresa, no se pueden repartir. Tienen embargados lo que son los hoteles, las propiedades, tienen inhibición de bienes. Recordemos que Cristina había cedido los bienes a sus hijos en un artilugio bastante particular, porque se lo cedió, pero con un error en el apellido. Fernández tampoco era demasiado difícil. Y el registro se lo inscribió por un plazo de 90 días, con lo cual los bienes teóricamente volvieron a estar en cabeza de Cristina. Pero sin perjuicio sigue el embargo en todos los bienes. ¿Y de qué viven? Si no tienen un mango, ¿de qué viven? Bueno, te doy la versión oficial o la versión blue. Las dos. Espera, dame las dos versiones, pero ¿me esperás un segundito? Dale. Los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos Estate, más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos, vinos con Ángel. Versión oficial de qué vive Cristina, Máximo y Florencia. Bueno, a ver, Cristina tiene su sueldo como senadora, ¿no? Que eso no se lo embargaron, no se lo pueden embargar por tener carácter alimenticio. ¿Cuánto es eso? Y también... ¿Cuánto es? 100.000 pesos aproximadamente, yo ¿En calculo, más o menos. El sueldo de Máximo tiene como diputado. Recordemos que ¿cuánto es? Cristina, y más o menos debe estar por ahí también, ¿no? Acá Marco puede decir un poco más de cuánto es el sueldo de diputado. ¿Cuánto es el sueldo aproximado, de diputado? No sé. Senado más alto. No, diputado. Sí. Diputado en mano 110 más o menos. Bueno, 110, así que 110, pero Senado es más alto. Debe tener 130, 140, exacto. Sí. Más la pensión que tiene Cristina. Ahora, el gran misterio... ¿La pensión cuál pensión? Porque había lío con la pensión. Claro, se quedó con una sola. Y el otro gran misterio es Florencia. Florencia no trabaja, no tiene sueldo. ¿Cómo sabes? No, lo sé porque he visto las cuentas y he visto cuál es el estado de situación de Florencia. Sin embargo, es un misterio de lo que vive, ¿no? Ahora, sin perjuicio de ellos el nivel de vida que tienen, porque, a ver, todas las propiedades las tienen con los interventores. Los interventores pagan lo que tiene que ver con la manutención de la propiedad. Ahora, la luz, el gas, los alimentos, la vestimenta... ¿Y no cobran alquiler? No. No. Y el otro día volví a Río Gallegos en business, por ejemplo. Que a veces mucha plata eso. Claro, sí, bueno, todo lo que tiene que ver, a ver, la vestimenta de Cristina, lo que tiene que ver con el manejo habitual de cualquiera, no pueden vivir con ese dinero. Sí, y una cosa más, las manifestaciones políticas de Unidad Ciudadana, eso, ¿quién lo garpa? Bueno, ahí está, recordemos que teníamos Instituto Patria, que no querían decir el tema de los aportes, ni cuánto recibían por parte de eso. Unidad Ciudadana tienen un monto determinado, que es lo que aprueba la justicia electoral. Nosotros tenemos que discutir, Los cuadernos de la corrupción implican el financiamiento de la política y de qué viven y en qué gastan la guita los que, por ejemplo, tienen las cuentas embargadas. Señoras y señores, nos vemos mañana acá en 4 días. Gracias, Marco Lavagna. Gracias, Luciano Laspina. Gracias, Luis. Gracias, Lucía. Gracias, Silvina Martín. A vos no, Facundo Pastor, no te tengo que agradecer nada. Porque siempre me estás debiendo. Presentar el programa de... No voy a presentar nada. No me imites, porque no. eso no... A vos no. Me imitan a vos no. Conmigo no, Martín Conmigo no. Ahora no parece. Maleducado.